Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 y en los versos 4 y 7. Evangelio de San Juan, capítulo 15 y en los versos 4 y 7. Evangelio de San Juan, capítulo 15, en los versos 4 y 7. Dice así, yo lo leo una vez los dos versos y luego ustedes vuelven a repetir, hermanos. Dice así, San Juan capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora ustedes, hermanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra, poderoso Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que tú, divino Señor, Dios Todopoderoso, prepares la mente y el corazón de mis hermanos, para que todo esto que voy a hablar, divino Señor Dios, llegue primero a sus mentes, divino Señor. No analicen perfectamente bien, Señor, y después de su mente lo pasen a su corazón y ahí lo guarden, Señor del cielo. Pero dales inteligencia, Señor, dales lo necesario, poderoso Padre, para que esto que vamos a hablar, divino Señor, lo puedan digerir muy bien, primero en su mente, divino Señor, y después en su corazón, y después lo pongan por obra, poderoso Padre. Señor, vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Para mí te pido, divino Señor Dios Todopoderoso, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, poderoso Señor, de tal manera, Dios Todopoderoso, misericordioso Señor, que mi mente, divino Señor, esté iluminada, que mi lengua se desate, que mi corazón se llene, divino Señor, para que de lo que esté lleno mi corazón puedan hablar mis labios. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, mis hermanitos. Vamos a dar principio. Este asunto o este tema, hermanos, se llama ¿cómo debemos permanecer en Él? Esta palabra que acabamos de leer dice, permaneced en mí. Muy bien. Desde tiempo antiguo, hermanos, los profetas, cuando le hablaban a la gente, le decían, así dice Dios, y los invitaban a que permanecieran en Dios, a que permanecieran en Cristo, que permanecieran en el Espíritu Santo. Y después, hermanos, pasaron los profetas y vinieron los apóstoles. Y también los apóstoles, hermanos, le decían a la gente, permanezcan en el Señor, sean fieles al Señor, y etcétera. Y así los animaban, hermanos. Y ahora nosotros, las personas como pastores, siempre invitamos también a la gente y les hacemos la misma invitación, a que permanezcan en Cristo. Muy bien. Hoy Cristo también hace la misma invitación por medio de su palabra, permaneced en mí. Entonces, hermano, leyendo el verso, hermanos, los versos que acabamos de leer, hermanos, y ahí también en San Juan, en el capítulo que ya leímos, en el capítulo 15, y en los versos del 7 al 10, nos dice de esta manera, hermanos, oigan bien. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy bien. Entonces, hermanos, por eso es la razón de que hoy hablemos cómo debemos permanecer en Él, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a ver, según lo que yo leí y lo que escribí, hermanos, es para que nos demos cuenta cómo vamos a permanecer en nuestro Dios. En muchas ocasiones también nosotros, y hasta entre hermanos, cuando alguien llega a faltar a la iglesia, no, hermano, no faltes, te invitamos, sigue viniendo, tenemos que permanecer en Dios, permanece tú en Cristo, hermano. Y entonces a veces nosotros que oímos eso, o las personas que nos oyen, no saben cómo vamos a permanecer nosotros en Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, escogí 3 puntos para explicarlos. Debemos permanecer, hermanos, primero en fe. Siempre, 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 hermanos, tenemos que tener esa fe y esa confianza de que Dios está con nosotros y que nosotros nos movemos por lo que Dios nos ha mandado. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros tenemos que hacer alguna cosa, algún trabajo, algún estudio, algo en la escuela o algo así, en muchas ocasiones, hermanos, y ya debe de ser de continuo, siempre le tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Les quiero decir, hermanos, que cuando yo me iba a trabajar y vivía la hermana Julia, me decía, vamos a hacer una oración, viejo, porque ya te vas a trabajar. Y bueno, ya ella hacía la oración porque pues yo francamente comenzaba a conocer la palabra de Dios. Pero ya llegando allá, hermanos, al trabajo, en lo que yo podía, pues le decía yo, Señor, pues ya voy a comenzar mi trabajo. Dame inteligencia para que lo pueda yo desempeñar. Y ya veía yo el trabajo ahí en la máquina, hermanos. Si la máquina estaba trabajando bien, pero yo podía mejorar el papel, pues lo hacía yo, y si no, pues así lo dejaba yo y ya nomás me iba yo cuidando que todo saliera bien. Y si la máquina no estaba trabajando bien, pues yo llegaba yo y le decía, Señor, pues en tu nombre, voy a ver por qué está la situación así, pero dame inteligencia para que encuentre yo el error, la falta, y podamos trabajar bien. Y el Señor siempre era maravilloso conmigo, hermanos. Muy bien. Esto es fe. Entonces debemos permanecer en fe, creyendo siempre en Él, en la forma en que nos movemos, en la forma en que trabajamos, en la forma que las hermanas desempeñan su trabajo en la casa, en fin, todo eso lo tenemos que hacer en fe, creyendo en nuestro Dios. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, este pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 15 y en los versos 3 al 6. Para ver ahí que habla de la fe, para que nosotros tengamos fe también. Génesis capítulo 15 y en los versos 3 al 6. Y dice así la palabra, hermanos, en Génesis capítulo 15, en los versos 3 al 6. Dice de esta manera, hermanos, oigan bien, hermanos, dice así. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así, el 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Estaba hablando con Dios. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo,
así será tu descendencia. Y el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es verdad que, hermanos, Abraham nada más tuvo un hijo que se llamó Isaac, pero después Isaac tuvo 12 hijos, y luego esos 12 hijos tuvieron un montón de hijos, y se hizo, hermanos, una nación. Y así es que entonces, hermanos, así como Dios le prometió a Abraham, así cumplió Dios, hermanos, Y Abraham, ya que estaba pues viejito, veía a sus hijos y veía a sus nietos y etcétera. Entonces, hermanos, así es vivir en fe. Así es como cuando les decimos, pues tú, hermano, debes permanecer en Dios. Tú, hermano, debes de vivir en Dios. Y así, eso es precisamente vivir en fe. Muy bien, vamos a ver otro pasaje, hermano. Y vamos a ver el Salmo 37 y en el verso 1 al 6. Salmo 37 en los versos 1 al 6. Y dice así la palabra, hermanos, en el Salmo 37 en los versos del 1 al 6. Dice de esta manera: Gloria a nuestro Dios. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, hermanos, porque cuando nosotros queremos andar en fe con nuestro Dios, vienen estos malignos, estos demonios, usando a personas, a nuestros amigos o etcétera, y entonces nos dice el salmista: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque esos que hacen iniquidad, hermanos, como que las cosas les salen re bien y nosotros no podemos. Número 2, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Entonces, hermanos, de esa manera es como se dice: estoy viviendo en fe. Estoy viviendo en fe. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos esperando solamente en nuestro Dios. Hermanos, en muchas ocasiones han habido predicadores que comienzan alguna obra, una misión, y empieza a crecer la misión. Y como ven a otros, hermanos, que ya están bien establecidos, entonces dicen: voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a la obra. Y así pensé yo también, hermanos. Voy a salirme de la fábrica y me voy a dedicar a la obra. Y se lo conté a la hermana Julia, y ella me dijo: no, yo no estoy de acuerdo contigo, dice. Pues sigue trabajando y ya veremos cuando termines tus 30 años. Eso le dije cuando tenía yo como 22 años ya trabajando en la fábrica. Cuando termines tus 30 años, aún todavía me faltan 6. No me apoyó ella. Pero después le pregunté a algunos pastores, hermanos, y ellos también me dijeron así. Dice: mira, ahorita así va tu obra y está bien, estás trabajando y trabajas en la obra. Así vete. Y cuando ya se llegue el momento de que te salgas de la fábrica, pues entonces ya te sales y ya estarás en las manos de Dios. Y como 3 hermanos o 4 pastores me dijeron de la misma manera, pues me detuve, hermanos, me quedé con las ganas de salirme de la fábrica y seguí, hermanos, seguí así, hasta cuando ya se llegó el momento y todavía llegué, como estaba yo impaciente, tenía 28 años y luego fui a ver a los del comité. Les dije: miren, compañeros, yo quiero que en cuanto cumpla yo 30 años, ustedes tramiten mi separación. Sí, cómo no, ¿cuáles son tus datos?
ya me los pusieron ahí, ya me los apuntaron. Y hermanos, ya estoy muy contento que terminando mis 30 años, luego tramitan mi separación y a lo que yo me quiero dedicar. Pero resulta que cuando ya estaban para darme mi separación, resulta que dicen que la fábrica no tenía dinero para pagarme. Y entonces tuve que trabajar ahora otros 2 años, hermanos, y ya nada más estaba yo impaciente. Ay, estos 2 años como ya se me hicieron largos, pero al fin y al cabo se cumplieron, hermanos, y me salí de la fábrica. Muy bien. Y me salí de la fábrica, hermanos, y el dinero que me dieron, en ese tiempo se usaban los millones, y me dieron, hermanos, 10 millones. Y los fuimos a meter al banco, hermanos, y ganaba yo más estando afuera que estando en la fábrica. Pero resulta, hermanos, que en alguna ocasión, por la razón que ustedes gusten y manden y que ahorita no hay que ver cuál fue la razón, se cayó la barda de mi casa y, hermanos, la casa se enchuecó. Vine de un viaje y me dijeron mis hijos, ahorita vamos a ver a las autoridades para que vengan a ver lo que pasó. Hermanos, al fin y al cabo, hermanos, rápidamente, ustedes como iglesia, no sé si se acuerden ustedes que dieron así personalmente o que la hermana Conchita tenía el dinero, no sé, pero me acuerdo que la hermana Conchita me llevó un dinero y dice, hermano, esto es lo que le manda la iglesia. No sé si la hermana Conchita se acuerde. Y entonces ya lo tomé en mis manos y luego fui a sacar todo el dinero que tenía en el banco, que eran 9 millones, y lo que restaba nos los gastamos mis hijos y la hermana Julia en lo que veíamos, sí, te lo compro. Mira que esto se compra, y lo comprábamos y nos gastamos ese millón casi así, hermanos. Bueno. Se cayó entonces eso, se acabó el dinero y ahora sí dije, ahora sí quién sabe cómo vayamos a vivir. Pues hermanos, ya no les quiero contar porque de eso ya pasaron como 25, 27 años y a lo mejor nos tardaríamos aquí por lo menos 7 años en estar habla y habla de eso. Ya lo dejamos así, hermanos. Lo que sí quiero decirles es que mírenme, aquí estoy, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Muy bien, hermanos, a eso le estamos llamando fe, le estamos llamando fe, hermanos, a eso le estamos llamando fe. Muy bien, vamos a ver otro pasaje, hermanos, y este pasaje lo encontramos en Job, en el capítulo 13 de Job y en los versos 15 y 16. Job, capítulo 13 y en los versos 15 y 16. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en Job, capítulo 13 y en los versos 15 y 16. Dice así. Esto era, hermanos, porque los amigos de Job veían cómo estaba enfermo y Job seguía confiando en Dios. Y luego su mujer también lo veía como estaba enfermo y él seguía confiando en Dios. Llegó un día y le dijo, muérete, ya no me acuerdo bien cómo le dijo, pero le dijo, clama a tu Dios y muérete, hermanos. Pero la palabra del Señor nos dice así, en Job capítulo 13, en los versos 15 y 16, dice así, he aquí, respondió Job, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Así respondía Job. Ya estaba re mal, hermanos, como ustedes saben, como ustedes han leído, hermanos, y él todavía seguía confiando en Dios. Por eso le dijo su mujer, clama a tu Dios y muérete, y lo pasó a dejar. Pero al fin y al cabo, hermanos, se terminó su prueba y Job salió victorioso. Y nomás nos cuenta la Biblia
hermanos, que como se le murieron sus hijos y su mujer lo pasó a dejar, después tuvo otra mujer y tuvo otros hijos, dice la Biblia, más bonitos que los que tenía. Bueno, entonces, hermanos, a pesar de las circunstancias, Job seguía confiando en su Dios, hermanos. Así nosotros. A veces las cosas ya están rete difíciles. ¿Y dónde está Dios? Y no, a mí no me oye. Hermano, tú que estás más cerquita de Dios, pídele porque mira mi problema y no puedo ya salir del problema. Y peor, si nos desesperamos, menos. Pero todos los que confían en Dios, hermanos, al fin y al cabo, Dios no nos defrauda y nos ayuda y salimos victoriosos. Pero leemos otro pasaje de Job. Ahora en el capítulo 19, en los versos 25, 26 y 27. Job capítulo 19, en los versos 25, 26 y 27. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en Job 19, y en los versos 25, 26 y 27. Dice así Job, oigan bien, hermanos, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después deshecha esta mi piel, porque ya saben ustedes, hermanos, que estaba lleno de llagas, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Y aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sí lo sentía Job, hermanos. Sí estaba viendo la situación y no podía salir. Pero él decía, pero Él es Dios y no me puede dejar así. Y voy a seguir confiando. Y como ustedes saben, hermanos, al fin y al cabo salió victorioso Job. Él no sabía qué pasaba, pero Dios le dijo al diablo, ahí nomás detente, ya no quiero que lo toques, ni nada de esas cosas. Y entonces Job salió victorioso, hermanos, gracias a Dios. Eso es, hermanos, debemos permanecer en Él. Así como nos invitaban los profetas y los apóstoles y el Señor Jesucristo, y ahora nosotros como pastores invitamos a la gente. Sean fieles, hermanos, sigan en el Señor, no se desanimen. Un día va a cambiar esto. Y así, hermanos, y como Dios ya les he dicho, hermanos, es tan paciente, y como Él tiene, hermanos, todo el tiempo, no del mundo, del universo, todo el tiempo, pues el que le preocupa, hermanos, que le preocupa. Nosotros somos los impacientes porque queremos que ya las cosas se hagan rápido, pero Él como tiene todo el tiempo del mundo. Pero bueno, Él es Dios, hermanos, al fin y al cabo. Bueno, eso es, hermanos, permanecer en fe. Hermanos, que su fe se fortalezca en este momento, hermanos. Si hay algún problema que ustedes tengan, que se fortalezca su fe, hermanos. No siempre va a ser así. Si ustedes siguen confiando en Dios, hermanos, si siguen viviendo para Él, hermanos, si siguen ustedes viviendo en fe, porque no lo vemos, hermanos, nada más es por fe que decimos que está aquí, nada más es por fe que le hicimos esta casa, hermanos, y le dijimos que viniera a vivir aquí, para cuando nosotros viniéramos, Él siempre estaba aquí esperándonos. Bueno, en fin, eso es más o menos la fe, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, otro punto, debemos permanecer en obediencia, hermanos. Debemos ser obedientes, porque en muchas ocasiones, hermanos, cuando las cosas ya son difíciles, empezamos a buscar otras opciones, hermanos, y dejamos la obediencia y ya no lo obedecemos, ya queremos hacer lo que nosotros queremos para salir de nuestro problema, pero no es así, hermanos. Tenemos que permanecer en obediencia. Si Él por alguna razón, porque nosotros lo merecíamos, o porque nos está probando, o por lo que ustedes gusten y manden, hermanos, pero de todos modos nos está pasando una situación difícil, hermanos, entonces ustedes sean obedientes, y obedientemente, hermanos, sigan trabajando en la obra, y obedientemente síganle sirviendo, hermanos, y obedientemente hagan, hermanos, lo que dice su palabra, porque Él al fin, después de que vean la obediencia, Él va a premiar nuestra obediencia. Muy bien, vamos a ver esto.
Génesis capítulo 22, en los versos 15 al 18. Ahora ya estamos en la obediencia, hermanos. Génesis capítulo 22, en los versos, gloria a nuestro Dios, 15 al 18. Génesis capítulo 22, en los versos 15 al 18. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Génesis capítulo 22 y en los versos 15 al 18. Oigan bien esto, hermanos, Nunca nos va a probar así Dios, me imagino, o quién sabe. Pero dice la palabra del Señor así, en Génesis 22, en los versos 15 al 18. Y dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿De qué se trata, hermanos? Se trata cuando Dios le pidió a Job que le entregara a su hijo, su único hijo, y le había dicho que iba a tener su descendencia como las estrellas del cielo, y luego ya le pide a su hijo, el único hijo que tenía, hermanos. Pero Abraham no estuvo dudando, sino que dijo: sí, está bien, vete y lo llevas allá en aquel montecito que está, y ahí haces un altar y ahí lo sacrificas. Y yo me imagino, hermanos, que el muchacho ya tendría más o menos, según yo, hermanos, más o menos 15 años, probablemente 16, pues donde ya se aguantaba un manojo de leña, hermanos, que se iba cargando para allá donde iban a hacer el holocausto, llevaran la leña, y ahí, hermanos. Entonces, si ya tenía 15 años por lo menos y ve que su papá ya lo está amarrando para matarlo, pues, hermanos, yo creo que se echa a correr y no se deja. Pero él también obedientemente, hermanos, se dejó. Lo pusieron, hermanos, lo amarraron, y entonces cuando vio Dios que verdaderamente le ofrecía a su hijo y ya estaba a punto de enterrarle el cuchillo, entonces llega el ángel y le dice: detente, 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 ahí está el corderito que tienes que llevar en el holocausto. Desata a su hijo y agarra el borrego y lo amarra, y ese fue el que sacrificó y ese fue el que ofreció en el holocausto, hermano. Pero Dios vio que sí quería y que era capaz. Si no lo detienen, hermanos, mata a su hijo. Y después de la promesa, pues a ver qué cosa hace Dios. Pero Él me dijo que yo tenía que tener una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Así es de que entonces, si Él me dice que lo mate yo, pues yo lo mato. Eso es entonces, hermanos, fe. Eso es entonces, hermanos, obediencia. Fíjense bien, y tenemos que ser obedientes también, hermanos. Bueno, otro ejemplo de obediencia. Cuando a los apóstoles se les prohibió, hermanos, predicar la palabra del Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y en los versos 27 al 29. Esto es obediencia. Hechos capítulo 5. Y en los versos 27 al 29. Dice así, hermanos: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo:
¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Óiganme bien, hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando la situación ya se puso difícil con nosotros, entonces llega alguien, hermanos, hasta un hermano, llega y nos empieza a aconsejar de otra manera, hazle de otra manera, hermanos. Y entonces dejamos, hermanos, lo que Dios nos mandó para hacer como nos está aconsejando la persona. Y vamos a hacer, hermanos, y así no es. Debe de ser, hermanos, como dice Dios. Les habían prohibido predicar, hermanos, pero fueron, hermanos, fue un ángel, los sacó de la cárcel y les dijo: váyanse, y allá en el templo empiezan a anunciar otra vez las cosas de la vida eterna. Cuando llegaron los alguaciles o los soldados, cuando llegaron a sacarlos para que los juzgaran, ya no estaban. Pero qué curioso, dijeron: la cárcel está bien cerrada. Los que están cuidando la cárcel, ahí están al pie de la letra o al pie de la puerta. Pero no está la gente, no están los que metimos a la cárcel. Y llega un hombre por allá corriendo y les dice: los hombres que metieron ayer en la cárcel ya están afuera y están en el templo y allá están enseñando y ya tienen mucha gente y ya están predicando ahí. Y los van a traer, hermanos. Y entonces les dicen: no les dijimos que ya no hablaran en ese nombre, no les dijimos que ya no anunciaran. ¿Y qué es lo que dicen ellos, hermanos? ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen, hermanos, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Correcto, hermanos? Vamos a grabarnos eso. Es obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Hermanos, se les manda en este tiempo, a los hijos se les manda honrar y obedecer a sus padres, hermanos. ¿Sí lo hacen los hijos, hermanos? A ver, todos los papás primero, vean si sus hijos, hermanos, lo están honrando y los están obedeciendo. Si es así, hermanos, nomás digan amén. ¿No los obedecen sus hijos? ¿Cómo, hermanos? Nomás díganme, hermanos, y yo voy y algo les hago. Me acuerdo, nomás es como ilustración, hermanos. Me acuerdo que cuando este nieto mío que se llama Emanuel, hermanos, estaba niño, y entonces estaban en la casa de la hermana José, él y Miriam. No. Él y Joanán, exactamente, sí. Usted sabe más que yo de la vida de mis hijos, doña Guilla. Bueno, y entonces ya se lo llevaba para la casa. Entonces no había cemento en el camino, estaba puro polvo en tiempo de secas. Ya se tiró ahí y ya está manoteando y pataleando y quién sabe qué. Y yo estaba por ahí haciendo un trabajito en el camino. Digo, ahora, ¿por qué está llorando un niño? Y me voy asomando poco a poco. Ay, pues sí son mis nietos. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué es lo que pasa? Es que mi mamá dijo que nos fuéramos para la casa de acá arriba, pero él no se quiere ir y ya está ahí tirado, hermanos. Ya sus lágrimas, ya todo lo que le salía por su nariz, ya tenía un montón de tierra y quién sabe qué tantas cosas hacía y pataleaba y demás. Así. Y como siempre, hermanos, siempre, desde tiempos inmemoriales, he usado cinturón. Ahorita también traigo uno, hermanos. Y nomás que me lo quito y no traigo flojos mis pantalones para que se me caiga. No, me lo saco así, que lo doblo y así como estaba haciendo cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo el amor, porque lo quiero mucho, hermanos, y que le doy un cinturonazo bien puesto. Así en donde lo más bajito que hay por ahí, que está carnudito.
Y a la hora que se la di, hermanos, así como que veía qué pasaba, no entendía qué pasaba. Y ya nomás empezó a hacer. Le digo, te dijeron que te fueras para la casa, hijo. Ándale, párate y vete. Pues ya se levantó así como les estoy diciendo y ya se fue para la casa. Y hasta esta fecha él se acuerda. Bueno, él se acuerda, porque cuando le recuerdo cómo estuvo la cosa, él no quiere que hablemos de eso, y se queda calladito. Pero nada más, esa es la única vez, hermanos. Pero como se lo di con todo mi amor, hasta ahora se acuerda todavía, hermanos. También ustedes cuando le den algo a sus hijos, hermanos, o a sus nietos, pero dénselos con todo amor, siempre se van a acordar de lo que les hicieron. Bueno, pues así pasó, hermanos. Entonces, hermanos, bueno, eso, pero no más dije porque ustedes no me dicen que sus hijos sí los obedecen. Pues sí los obedecen, todos tranquilos, todos en paz. Bueno, muy bien. Eso es, hermanos. Pero vamos a leer este pasaje que está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y en los versos del 1 al 3. Efesios capítulo 3 y en los versos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. En Efesios capítulo 6 y en los versos del 1 al 3. Dice de esta manera, hermanos. Efesios capítulo 6 y en los versos del 1. Y dice así, para los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oigan bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, nada nos cuesta obedecer, hermanos, pero bien, el punto es, hermanos, que debemos permanecer en obediencia. Y si los hijos, hermanos, no obedecen a los padres y les está yendo mal, bueno, pues nada más rectifiquen y obedezcan a sus papás. Y si los papás también nada más, porque yo soy tu padre y ahora lo vas a hacer, y danse un jalón de orejas y ¡pum! Un coscorrón. No, hermanos, no. Dice que hay que amonestarlos en el amor del Señor, hermanos. En el amor del Señor hay que amonestarlos. Bueno, entonces, hermanos, en obediencia. Primero, hermanos, permanecer en fe. Después, en obediencia. También ustedes como adultos sean obedientes, hermanos. Número 3, debemos permanecer en amor. Hermanos, debemos permanecer en amor, amando a Dios y al prójimo. Oye, ay, qué difícil es el prójimo, ¿verdad? Principalmente los vecinos que por luego ahí están. Cómo nos causan problemas, pero la Biblia dice que hay que amarlos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí, hermanos? Pues entramos entonces a amar al prójimo. Nos trate como nos trate. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 en el verso 5. Deuteronomio capítulo 6 en el verso 5. Deuteronomio capítulo 6 en el verso 5. Y dice así, hermanos: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, hermanos, tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo. Muy bien, eso nos dice Deuteronomio. Pero vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 en los versos 34 al 39. Mateo capítulo 22 en los versos 34 al 39. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en San Mateo
capítulo 22, en los versos 34 al 39. Y dice así, amén, hermanos. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya saben ustedes, hermanos, cómo nos amamos nosotros. Principalmente nosotros los que estamos algo feitos, hermanos, nos vemos en el espejo, pero ay, hermanos, cualquier cosita que nos esté doliendo. A mí nunca me han dolido las muelas ni los dientes, pero veía yo a la hermana Julia, ay, hermanos, ya estaba llora y llora y llora y llora. Por eso ese día que les platico, hermanos, había nacido Miriam apenas, y hermanos, se tomó en la mañana quién sabe qué, un mejoral, y se tomó otra cosa, y se tomó otra cosa, y se tomó otra cosa, y en la noche dice que se tomó unas píldoras de éter. Ustedes no las conocen, ¿verdad, hermanos? Porque un día les pregunté si sabían y no las conocen, las píldoras de éter. Pues se tomó una píldora de éter, y son unas como caniquitas, y cuando le cayó en la pancita y se reventó, quién sabe qué cosas sentía, hermanos. Pero empezó a ser muy feo, hermanos, muy feo, como que quería respirar y no podía, como que quería hablar y no podía tampoco. Y entonces, hermanos, que la quedo viendo, y que la niña, como estaba chiquita, que la agarro, hermanos, así con sus sabanitas, que la cargo, hermanos, que la enredo, y que me bajo de la cama y que me echo a correr para afuera de la casa. Y cuando ya iba yo para abrir la puerta del cuarto para salirme al patio, que me grita: ¡Pepe! Y aquí voy de regreso, y ya voy despacito, despacito, viendo qué cosa pasaba, porque estaba haciendo feo, hermanos. Entonces me dio miedo, dije: quién ya sabe y no se atreva y mate a la niña y luego me mate a mí, mejor nos vamos los dos. Y ya cuando, ¿por qué te vas en lugar de que me ayudes? Y ahí empezó la discusión, que ya no se las cuento. Bueno, entonces hermanos, así es como nos manda nuestro Dios. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como usted se quiere, hermano, así como usted se quiere, hermana. Y que principalmente cuando algo nos pasa en nuestro cuerpo, inmediatamente que nos vea el doctor, en las muelas, que nos está doliendo un diente, inmediatamente que nos vea la hermana Guille y que nos recete algo, porque esos dolores dicen que son tremendos, hermanos. Me decía la hermana Julia, me amenazaba y me decía: pero cuando te duela a ti una muela vas a ver, cuando te duela a ti un diente vas a ver. Ay, hermanos, gracias a Dios hasta esta fecha no me ha dolido. Bueno, hermanos, entonces el asunto es, hermanos, que debemos nosotros permanecer en fe. Tenemos nosotros que vivir creyendo siempre en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso y en el Espíritu Santo, aunque no los veamos, hermanos, eso es fe. Y debemos permanecer en obediencia en todo lo que nos mande la palabra de Dios, principalmente, hermanos, Y también debemos permanecer en amor, hermanos. Y tal como estamos viendo, hermanos, tenemos que permanecer en amor. Este es el primero y grande mandamiento: amarás a tu Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como yo me amo, así como yo me quiero, así como yo cuando tengo frío luego voy a traer un suéter o una chamarra y me la pongo, así, hermanos, así tenemos que amar a nuestro prójimo.
Muy bien. Vamos a ver otro pasaje referente al amor. San Mateo capítulo 5 en los versos 43 al 45. San Mateo capítulo 5 en los versos 43 al 45. En los versos 43 al 45. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en San Mateo capítulo 5, en los versos 46 al 45. Amén, hermanos. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así decía, hermanos, en el tiempo de la ley. Decían algunos, en la ley del talión. No le he entendido bien a eso, pero es lo que decía la ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, hermanos. Entonces Cristo viene y da otro mandamiento. Y luego a veces nosotros decimos, estamos mejor ahora con Cristo, estamos mejor ahora con Cristo. Analícenle bien, hermanos, porque miren lo que nos manda Cristo. En el tiempo antiguo era amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Cristo viene y dice, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, hermanos. Entonces, hermanos, la situación no es muy buena con Cristo, solamente que, hermanos, como no la conocemos y no las ponemos en práctica, pues nos parece mejor. Muy bien. Entonces, hermanos, un panorama de lo que es el amor. Les voy a contar un panorama de lo que es el amor. En 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 13, 1 Corintios, en el capítulo 13, dice de esta manera, hermanos, en los versos del 1 al 8. 1 Corintios, capítulo 13, en los versos del 1 al 8. Dice así, hermano: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor va a seguir. Hermanos, si se me viene a la mente, nosotros que vivimos así como en un pueblito, todavía algo pueblito, y que nos gusta, hermanos, tener por ahí un perrito, y cuando el perrito hace alguna travesura, la señora de la casa principalmente, hermanos, enojada contra el perrito porque hizo alguna travesura, algo así, porque le robó la manteca que dejó ahí y abrió la puerta de la cocina abierta, o algo por el estilo. Entonces coge el palo de la escoba o cualquier cosa y pobre perrito, ya se encogió ahí, ya no tiene para dónde irse, y palo, y palo, y palo, y palo, le está dando hartos palos. Y el perrito grita y grita y grita, ya le deja de pegar. Y apenas pasan, hermanos, 2 minutos y le dice, toma, toma.
Solo vino, toma, ve. Y ahí va el perrito moviendo su colita muy contento. Hermanos, porque el perrito no tiene rencor. No tiene rencor. Porque si no, hermanos, se va acercando el perrito y a la hora que lo quiere acariciar le da una mordida en su mano. Pero como no tiene rencor, el perrito. Hermanos, ¿y nosotros? Bueno, pero la palabra del Señor dice así, hermanos, dice así, que el amor, hermanos, es algo maravilloso. Correcto, muy bien. Después de eso, hermanos, de 1 Corintios 13, del 1 al 8, nos pasamos al verso 13. Y en el verso 13, 1 Corintios capítulo 13, en los versos del 1 al 8, nos pasamos al verso 13. Y el 13 dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos nosotros cuando alguien nos dice, como le decían los profetas a la gente que la querían traer a Dios, le decían, hermanos, permanece en Dios, no te separes de Dios, busca a Dios, sé con Dios. Entonces, ¿cómo debemos permanecer? Creyendo siempre, hermanos, que Dios anda con nosotros, que nunca se equivoca, que nunca nos va a dejar. El apóstol Pablo, cuando llegó, hermanos, allá ay, Señor Dios Todopoderoso, bueno, a donde era idolatría, hermanos, y que después lo llevaron a un lugar para que les hablara. Ayúdenme tantito ahí, hermano, porque no me acuerdo. ¿Cómo? Atenas. Exactamente, hermanos. Cuando lo llevó allí, lo llevaron, hermanos, a ese lugar, y ahí le dijo, ahora sí, explícanos. Pero les dijo, a todos esos atenienses les dijo, Dios está a la distancia de tu mano. Así, hermanos, aquí y ya puedo tomar la mano de Dios, hermano. Y todos ustedes igual. Y aunque no crean en Dios, hermanos, pero Dios cumple esa promesa, que iba a estar cerquita de nosotros para que en el momento en que necesitáramos algo y empezáramos a clamar, Dios, Dios, ayúdame, ¿dónde estás, Dios? Y Dios inmediatamente llega y oye nuestra necesidad y nuestra petición. Así le dijo el apóstol Pablo a las personas de Atenas, hermanos, así les dijo. ¿Para qué? Para que quitaran sus ídolos que tenían, para que quitaran sus imágenes y supieran que el Dios verdadero, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, hermanos, y todo eso, dice, está cerquita de nosotros. Y ellos no creían en Dios. Ellos tenían a sus imágenes, hermanos, y no creían en Dios. Pues ¿cómo no va a estar cerquita de nosotros que sí creemos en Él? Porque sí creemos en Él, ¿verdad, hermanos? Hermanos, crean en Dios, de veras, crean en Dios, aunque no lo vean, hermanos, crean en Dios. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos permanecer en Él, hermanos? Teniendo fe. ¿Cómo debemos permanecer en Él, hermanos? Siendo obedientes. ¿Cómo debemos permanecer en Él, hermanos? Amando lo que tenemos, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, hermanos. Y si nosotros cumplimos con esas tres cositas, hermanos, Dios siempre va a estar con nosotros. Y a la hora que nosotros clamemos, Señor, me pasa esto, e inmediatamente, hermanos, Dios ahí está con nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Nada más estiras tu mano y luego te encuentras ahí con Dios, porque anda cerquita de ti. Y éramos unos malvados, hermanos. Los atenienses eran unos malvados. No aceptaban a Dios, hermanos. Tenían sus imágenes. En cada esquina tenían un ídolo. En cada esquina tenían un altar, hermanos, con algún personaje para adorar.
Y le conmovió mucho el apóstol Pablo cuando llegó a una esquina y solamente estaba, hermanos, el altar, pero no había nada que adorar. Y ellos dijeron, ahí en un letrero que pusieron, al Dios no conocido. Y dijo el apóstol Pablo, a ese Dios que ustedes no conocen es al Dios que yo les vengo a predicar, hermanos. Y lo llevaron ahí, hermanos, al Areópago. Le dijeron, ahora sí, súbete aquí y ahora sí háblanos. Y le dieron oportunidad, hermanos, porque así está Dios cerquita de nosotros. Aunque nosotros no lo creamos, hermanos, pero Él está cerquita. Y si con los que no creen en Él está cerquita de ellos, pues nosotros que sí creemos, hermanos, tengan la seguridad que apenas extendemos la mano y Él luego coge nuestra mano, hermanos. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, esta es la oración que yo puse aquí, hermanos. Señor, ayúdame a permanecer en ti por medio de la fe, creyendo en tu palabra. Ayúdame a permanecer en ti, obedeciendo tu palabra. Ayúdame a seguirte amando y amando y amando, y amando también a mis hermanos y aún a mis enemigos. Que el amor que haya en mí, que haya en mi corazón, sea sufrido, benigno, sin envidia, sin jactancia, sin vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esta oración así de chiquita como la ven, si se la aprenden, hermanos, no repitan más, nomás digan esto. Esto fue lo que yo dije. Pero si alguno quiere decir personalmente algo a Dios, hermanos, no vayan a pensar, ¿y quién va a llevar mis palabras hasta el cielo? Porque allá está el trono de Dios. No, hermanos, Dios está aquí con nosotros, hermanos. Dios está aquí con nosotros. Y por medio de la fe, nosotros creemos que Él está aquí con nosotros. Por eso nos reunimos para adorarle, hermanos. Por eso, porque aquí está con nosotros. Y nada más es que nosotros lo creamos, hermanos, para que podamos vivir en fe y podamos entonces, hermanos, recibir las cosas que nosotros queremos. Eso dice la palabra. Muy bien. Vamos a hacer nuestra oración, hermanos. Yo aquí ya la traigo escrita lo que voy a hacer, a decir. Pero ustedes, hermanos, si quieren pedir otra cosa, hermanos, pero acuérdense bien, Dios está aquí con nosotros, hermanos. Y eso es nada más por medio de la fe que cada uno de nosotros tiene. Puestos en pie o de rodillas, como ustedes gusten, hermanos. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, Dios eterno, que me ayudes, divino Señor, a permanecer en ti por medio de la fe, creyendo, divino Señor, en tu palabra. Y cuando yo salga a algún lugar, divino Señor, lejos del santuario, Padre Santo, que tenga yo, divino Señor, la seguridad, la fe, la confianza de que tú vas conmigo, divino Señor. Ayúdame a permanecer en ti, obedeciendo tu palabra. Ayúdame a seguirte amando y amando y amando, Señor, y que también a mis hermanos los ame, y aún a mis enemigos, tal como dice tu palabra. Que el amor que haya en mi corazón sea ese amor sufrido, benigno, sin envidia, sin jactancia, sin vanidad, divino Señor, y con todo lo que dice, poderoso Señor, tu palabra, Dios del cielo. Que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que el amor nunca va a dejar de ser. Todo va a acabar, las profecías acabarán, van a cesar las lenguas y la ciencia se acabará también. Pero el amor nunca se va a acabar, divino Dios. Gracias, poderoso Padre. Quiero, divino Señor Dios, que esta meditación de tu palabra se grabe en el corazón de mis hermanos, para que ya no andemos, divino Señor, sufriendo si estarás con nosotros o no estarás. Si estás con nosotros, divino Dios, tú así lo prometiste, poderoso Padre, y tú cumples siempre lo que prometes, divino Señor Dios omnipotente.
Padre Santo y Dios eterno, sé, Divino Señor, con mis hermanos. Ayúdanos, Divino Señor. Somos un grupo de tus hijos, Divino Señor, o somos un grupo de personas, Señor del cielo, Padre Santo, que hemos querido buscarte, acercarnos a ti lo más que podamos, Divino Señor, Dios Todopoderoso, para que tú te manifiestes en nosotros, Señor. Y como en muchas ocasiones he dicho, no somos una iglesia grande, pero sí somos una gran iglesia, porque creemos firmemente que en cada reunión que venimos, Divino Señor, tú estás aquí con nosotros, porque esta casa, Divino Señor, que hicimos, la consagramos para que tú vivieras aquí, Señor, para que en el momento que necesitáramos algo, Señor, viniéramos aquí, poderoso Dios, y aquí pudiéramos encontrarnos contigo, Señor del cielo, porque tú vives en este lugar, en esta casa, poderoso Señor. Gracias, mi Dios omnipotente, que tu mano de misericordia sea con cada uno de mis hermanos, Señor, y que hoy cambie, Divino Señor Dios, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, que hoy cambiemos, Divino Señor, pensando que siempre a donde salgamos, a donde vayamos, Divino Señor, por medio de la fe, Divino Señor, tú vas con nosotros, tú estás con nosotros, Divino Señor Dios omnipotente.